Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando de este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel. Encontramos toda la situación del rey Saúl. Encontramos también la persecución, la que está viviendo el rey David. Todavía no ha asumido como rey, ciertamente. Nosotros sabemos que ya fue ungido en el capítulo 16 por Samuel, cuando fue a la casa de Jesé, hizo pasar a todos sus hijos, ¿verdad? Bueno, pero en fin, hay características, decíamos en los cursos anteriores, muy interesantes, que nosotros tendríamos que leerlo también desde el aspecto de la psicología, del aspecto de la psiquiatría incluso, porque recordemos que la Biblia es un libro, primero es un libro religioso, y cuando estamos hablando de religión, religioso, estamos hablando del volver a ligarnos, o sea, a entender nuestra propia existencia. Religarse, ¿ligarse a qué cosa? Ligarse a tu existencia. Es como tomar conciencia de quién soy yo. La pregunta existencial, y cuando comienza la filosofía de por sí, los primeros filósofos, entonces, y desde ahí comienza la filosofía como tal, es cuando el hombre comienza a preguntarse sobre sí mismo, se da cuenta sobre sí mismo, sobre aquello que le rodea. Entonces hay todo un desarrollo cosmocéntrico, entonces cosmocéntrico, el mundo como el centro. Entonces se preguntan, ¿dónde estoy? Más o menos sería eso, ¿verdad? Después viene un poco el aspecto teocéntrico, es decir, de dónde vengo, ¿verdad? Porque desde el aspecto cósmico uno se pregunta, se va y se van haciendo las preguntas y llega un momento en el cual no tenemos toda la respuesta ni toda la solución. ¿Verdad? Siempre causa de las causas de las causas de las causas, como decían estos grandes filósofos. Bueno, pero no termina ahí, ¿verdad? Sino que seguimos un poquitito más y después llegamos al momento que es más bien la parte del hombre. Y esto es el antropocéntrico. El antropocéntrico significa para nosotros el entrar un poco dentro de nuestra propia historia. Nuestra propia historia quiere decir los hechos, los factos, ¿verdad?, que nosotros realizamos en la vida. Esto quiere decir la parte del facto. Bueno,
Queridos amigos, mirando esto podemos entender lo que significa el aspecto religioso y por eso yo les decía, después todas las otras ciencias vienen como desarrollo ante las preguntas existenciales justamente. Pues la psicología lo que quiere responder es a quién es el hombre, ¿verdad? Entonces va buscando, va hablando de psique, va hablando de psicología, cuál es el tratado sobre tu psique y así, ¿verdad? Y cuando hacemos teología, la misma cosa. ¿Cuál es el tratado? ¿Cuál es una organización lógica? Viste que es siempre del aspecto racional, del aspecto de la cabecita. O sea, ya es ahí señal de yagua, pues allá calcula. Ya hay cuando pones una moto para la yagua, hasta ya ahí jamás va peña de yara, va ese va peña de yara, la oye cuál caña de. Y ahí nosotros vamos haciendo nuestros tratados. Y eso lo vamos viendo con las metodologías. Bueno, es inmenso, ¿verdad? El saber es interesantísimo y es maravilloso. Y la Biblia entra dentro de este camino y de este desarrollo, queridos amigos. Así es que por eso que la religión y la palabra de Dios y la Biblia tenemos que saber leer y tenemos que saber interpretar. Ani la yaya povela al estilo protestante, la yaya pinte bella a un sentido fetichista. Y esto hay muchísimo, ¿verdad? Lastimosamente entre nosotros. ¿Por qué dice? ¿Por qué está escrito? Porque como si fuese que eso cayó no sé de dónde, del cielo cayó un barquito, ¿verdad? Más o menos, y que vino y que te trajo todo aquí. Estilo el libro de Oro Nunga, lleva de los mormons fuera, que cayó y que no sé, y que le dio. Eso no existe ni puede existir nunca. Porque esto es un religarse a tu existencia. La Theologos es justamente un tratado sobre Dios, pero desde la reflexión, de la observación y de la experiencia del hombre, ¿entiendes? Y esto es lo importante, apego la ñandeña entender, así yo que, bueno, upea ñandeña entender, yo diga tú ya por la religión, porque entonces estamos haciendo fetichismo, estamos queriendo hacer, ¿saben qué cosa? Magia, y eso no es religión. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con el día de hoy, con la palabra del Señor que nos acompaña. Hoy, como siempre, Dios que viene a nuestra ayuda. Y hoy celebramos también a Santa Lucía. Queridos amigos, la palabra de Dios que viene desde el libro de Isaías. Estamos leyendo el capítulo 40, 25 al 31. Nos dice la palabra del Señor. Así dice el Santo. ¿A quién me van a asemejar para que yo me iguale a él? Levanten los ojos a lo alto y miren quién creó todos estos astros. El que hace salir a su ejército uno por uno y los llama a todos por su nombre. Su vigor es tan grande, tan firme su fuerza, que no falta ni uno solo. ¿Por qué dices Jacob y lo repites tú Israel? Al Señor se le oculta mi camino y mi derecho pasa desapercibido a mi Dios. ¿No lo saben acaso? Nunca lo han escuchado. El Señor es un Dios eterno. Él crea los confines de la tierra. La tierra no se fatiga ni se agota su inteligencia. Es inescrutable. Él fortalece al que está en este momento hacia el Señor. Queridos amigos, esta es entonces la palabra que nos invita hoy a todos nosotros a vivir y a confiar plenamente en nuestro Creador.
Por eso es que Isaías nos está hablando de esta manera. ¿En quién vamos a confiar verdaderamente? ¿Quién es el que ha creado el cielo? ¿Quién es el que ha creado la tierra? Koabe lleva ñande ñapenuña mañaya eshainamba isha pape ñande chara ñandera el jujape ñandera el juru vive ome en baite ñande pe ñande yare comía. Hope llamo hoy pota hoy ñande yagüero vía. Que nos podamos afirmar y que podamos confiar siempre en esa gracia tan linda que Él nos ha regalado. Es la gracia, es la fuerza de Dios entonces que nos renueva y que nos da vida. Así es que, queridos hermanos, pidamos que Dios nos bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Después de casi 2 semanas sin asomarse a la plaza, el Papa volvió a aparecer para rezar el Ángelus con miles de peregrinos presentes. Se notó que tenía muchos menos problemas para respirar. De hecho, pronunció todo el discurso que tenía preparado y hasta anunció iniciativas para 2024. Ed ora ho la gioia di annunciare che il 25 e 26 maggio del prossimo anno celebreremo a Roma la prima giornata mondiale dei bambini. Che tipo di mondo desideriamo trasmettere ai bambini che stanno crescendo? Come Gesù vogliamo mettere i bambini al centro e prenderci cura di loro. Por la tarde, el Papa fue fiel a su cita en la Plaza de España. Antes hizo una parada ante la patrona de Roma, la Salus Populi Romani, en Santa María la Mayor. Allí permaneció en silencio, rezando en recogimiento durante unos instantes. A la Virgen le dejó las rosas de oro, el regalo que los papas suelen entregar a soberanos o gobernantes y a santuarios marianos. Luego se acercó a Plaza de España, donde está la imagen dedicada a la Inmaculada. Allí todos los años, desde 1953, los papas suelen venir este día para rendirle homenaje. Madre, guarda il martoriato popolo ucraino, guarda al popolo palestinese, al popolo israeliano, rimpiombati nella spirale della violenza. En él, el pontífice pidió por los pueblos de Ucrania, Israel y Palestina, y por las víctimas de las guerras y del terrorismo, y sobre todo por las madres que tienen a hijos enganchados a dependencias, y también por las mujeres que sufren maltratos. Esta imagen de la Virgen fue colocada en 1857, pocos años después de la proclamación del dogma de la Inmaculada. Se puso ante la Embajada de España ante la Santa Sede, porque este fue uno de los países que más apoyó esta afirmación de fe. De hecho, los pontífices, al terminar este homenaje, suelen saludar al embajador español que está presente en la plaza. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y aquí nosotros justamente estamos encontrando con este subrayado especial del capítulo 22, primer libro de Samuel, versículo 16. Pero el rey replicó, le replica a Ahimelech, que entendemos que era el sacerdote que fue llamado. Y aquí estamos ya hoy, ¿verdad? Y entonces le dice, morirás sin remedio Ahimelech, tú y toda tu casa paterna.
Habíamos hablado anteriormente, en el bloque anterior, de todo lo que significa el aspecto antropológico, el aspecto psicológico, el aspecto psiquiátrico. O sea, la Biblia se ha estudiado desde muchos puntos de vista también, porque aquí nosotros encontramos la expresión del hombre, ¿verdad? O sea, cómo nosotros captamos, observamos, vivimos, sentimos, experimentamos a un Dios que nos acompaña, a un Dios que se ha encarnado. Este pues es el misterio de la encarnación. Ahora, coña, ya entender poner la cuestión de la encarnación que va totalmente en contra, ¿verdad?, de lo que muchas otras religiones proponían, que era el fetichismo. Y por eso que nosotros también, como cristianos, tenemos que estar muy atentos, porque también en nuestra sociedad estas influencias pueden dejar huellas también en nosotros, y algunas veces entran con mucha fuerza. La cuestión del fetichismo, donde todo parece que estamos esperando elementos mágicos que vengan desde arriba del cielo como un rayo, como los dioses griegos, o no sé, como Zeus, que actúa, ¿verdad?, y que él es el que hace todo y cambia la historia como él quiere, de acuerdo a la intención de los dioses. Y sin embargo, el Dios de la Biblia, la revelación nuestra, nos habla de que es un Dios que acompaña, camina, pero que compromete al pueblo. El cambio, el reino de Dios, la realidad nuestra de la comunidad cambia en la medida en que nosotros entendemos cómo Dios actúa y cómo Dios quiere que nosotros seamos y qué es lo que nosotros tendríamos que hacer. Por eso, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Ustedes inalañan de gran error en el caminar religioso. Porque muchas veces algunos se desaniman y dicen, no, soy ateo. Primero, no existe el ateísmo, porque todos tenemos una u otra manera de expresar a un Dios, porque Dios es siempre aquello en quien nosotros confiamos y le da sentido a nuestra propia existencia. Entonces, si uno fuese ateo, entonces no existiría, o sea, se tendría que suicidar enseguida, ¿entendiste? O sea, porque no encuentra razón de su propia existencia, porque el religarse es buscar el sentido de tu propia existencia. Y si uno no encuentra el sentido de su existencia, es lo que nosotros le llamamos la depre, entonces va a yucán de más lleva, o sea, se suicida porque no entiende, no sabe, no le encuentro sentido a mi vida y está ahí totalmente alicaído. Pero sin embargo, que uno me dice, no, yo no tengo religión, yo solamente el negocio, entonces tu Dios es la plata, el Dios mamona, o el Dios esto, el Dios política, el Dios Iroreí, el Dios partido de fútbol, el Dios familia, el Dios esto, aquello, ¿entendiste? Pero totalmente cambiaste la dirección simplemente, porque Dios siempre se manifiesta en el elemento que a nosotros nos hace encontrar el sentido de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia. Y por eso que tenemos que estar muy atentos, porque algunas veces pensamos y buscamos y confiamos plenamente en un Dios nuestro, hecho a nuestra imagen, y al final de cuentas después también quedamos nuevamente en el vacío. Bueno, eso es lo que le está pasando aquí, concretamente a Saúl. Va él a Saúl, la genoya toda costa, ahora le llama a Jimele, a todos los sacerdotes, y Poshen y espera, a Enindoicua, pone a Gendunte, le escuchó a Doeg, a este edomita que le había dicho y que había visto, que recibió provisiones de parte de Jimele, que le dio una espada, la de Golías, etcétera, etcétera. Entonces, él ya hace su película. Y entonces ya dice luego, ¿cómo es entonces que ustedes, por qué ustedes se pusieron contra mí? ¿Por qué han conspirado contra mí? Le dice Saúl a Ahimelech, tú y el hijo de Jesé. Y entonces la casa paterna. Por eso que les llamó y ahora entonces les pone aquí al frente. Que el rey no levante ningún cargo, le dice encima a Ahimelech. ¿Por qué? Y porque ni contra su casa paterna, ni absolutamente contra el rey, yo me he opuesto en ningún momento. Yo no sabía absolutamente nada de este asunto, de lo que ahora venís aquí a exponerme. Hay poshendaye,
que le estoy ayudando y le estoy aquí apañando a David. En ningún momento. Y entonces él lo dice con mucha sinceridad de corazón de lo que él estaba cumpliendo. Ahora el problema, y hemos insistido mucho ya de los cursos anteriores y hemos hablado mucho de la psicología, de la psiquiatría, hemos hablado de la forma como nosotros nos manifestamos. El problema entonces es ¿quién? Es Saúl. Saúl que se está queriendo apoderar, pero por su egoísmo, por su enfermedad, digamos que es más bien una enfermedad psíquica, una enfermedad espiritual, se quiere adueñar prácticamente de todo, se está convirtiendo en un pequeño Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sigo la estrella
que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico, con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo, ilumina mi sendero, tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero, Jesús eres el primero, sigue el amor verdadero, se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Yo no tengo miedo, 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 yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. Vote no, you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos. Carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo, ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante. Para corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo,
suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey Del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo, no visa. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey Del mundo entero. Él vigila mi paso y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey. Tu miedo me falta. Él vigila mi paso y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey. Tu miedo me falta. Queridos amigos, seguimos Ollande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Estamos en el versículo 16. El rey replicó: Saúl morirá sin remedio, Ahimelech, tú y toda tu casa paterna. Se dieron cuenta cuando uno no está bien, cuando uno no llega aquí a captar, o mejor dicho, a reconocer, porque este puede ser el gran pecado, queridos amigos. No puede existir cambio, nada va a cambiar en este mundo, nada va a cambiar en nuestra política, nada va a cambiar en nuestro país, nada va a cambiar en nuestras instituciones, nada va a cambiar en ningún gobierno, nada va a cambiar en la iglesia, nada va a cambiar en tu capilla, nada va a cambiar en tu familia. ¿Saben cuándo? Cuando vos no te das cuenta de que lo que estás haciendo es algo de un egoísmo total. Cuando somos ególatras, adoramos nuestro propio ego. Nosotros pensamos que somos el centro de la historia, el centro de la existencia, ¿entiendes? Entonces el que es ególatra, imposible de poder traer algo positivo, de poder traer algo lindo para la situación, ¿verdad?, en la que nosotros nos encontramos. Imposible. Imposible, absolutamente es imposible. El ególatra no deja ni hablar a los demás. A ver, tú más o menos ya yujú, ¿verdad? ¿O acaso es la primera vez que consulto a Dios por él? ¿Viste? O sea, Ahimelech también habla, por lo menos le deja de cierta manera. Pero detrás de P ojenduwa uina, ¿verdad? Saúl ojenduwa uaisha y chupe. Sin embargo, no le está escuchando. Vea la famoso, y qué ya pues sabe, otro ya pues sabe. Él no le interesa la respuesta aquí de Ahimelech. No le había interesado la respuesta de David. No le había interesado la respuesta de su hijo Jonatán. Sino que él ya se cree tener la verdad. Ese es el ególatra. Ese es el egoísta. Ese es el que más o menos está diseñando y planificando el cómo mover las piezas de acuerdo simplemente a sus intereses, de acuerdo a lo que él quiere o como él quiere, de acuerdo a lo que entonces le conviene. Le conviene. Aquí no va a mirar tanto, Entonces
el movimiento de acuerdo a lo que le conviene a la comunidad. No va a mirar tanto el movimiento que le conviene a ese grupo social, sino que todo lo que se va realizando será en función de su propio ego. Y bueno, aquí cuando le dice sin duda, entonces morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre, cualquier hombre que se encuentre en el estado de pecado y rebelión en el que se encontraba Saúl, no puede soportar ver que un hombre inocente y sin malicia como Ahimelech, no esté de acuerdo con él. Pero porque él, por eso estamos diciendo y se subraya este aspecto, cuando un hombre se encuentra en una situación de pecado, hay que ver. Porque entonces cada uno tiene que comenzar a pensar un poco su vida, cada uno de nosotros tenemos que comenzar a mirarnos a nosotros mismos y mirar nuestras actitudes. Si tenemos estas actitudes, entonces tenemos que pensar, todo hombre que se encuentre en un estado de pecado. Porque el pecado es, queridos amigos, un aspecto moral. Y el aspecto moral quiere decir de entonces eso es pecado. Siempre responde al aspecto moral. Y entonces por eso te está diciendo, es imposible a un hombre que sabe muy bien que está en el mal camino, a un hombre que sabe muy bien que lo que está haciendo es por maldad, entonces por eso que es un pecado, porque en la pendere ya po oiveja hare ya poye hare ya poseuvi hare monge hace vender a picharera, ¿entiendes? Ese es el pecado, queridos amigos, ese es el verdadero pecado. Y entonces algunos piensan, ¿verdad?, cosas externas. Antiguo Testamento dice que se ofrecían los animales, los famosos holocaustos, la sangre del cordero, la sangre del buey, la sangre de las palomitas. Se ofrecía en expiación por mis pecados, decía. Entonces aquí yo hacía como un compromiso, pero por la sangre de ese animal. Ahora, sin embargo, no. Nosotros ahora entendemos que el verdadero sacrificio es mi propia sangre. Así como la sangre de Cristo, que fue capaz de una donación total. Este es el sentido de la muerte de Jesús en la cruz. Este es el sentido del derramarse la sangre de Jesús en la cruz. Y Andrés Aeve lleva por nosotros. Es muy diferente y la carta a los hebreos nos habla muy bien también de este aspecto. Ahora, una vez por todas, dice Dios mismo, que se ha encarnado en la persona de Jesús, que ha entrado en la historia, y ahora que se ha donado y se ha presentado directamente, ¿verdad?, como el que libera al hombre, claro, se entrega como donación, entrega su propia vida. Esto es para nosotros un camino magnífico, maravilloso, que tenemos que tenerlo en cuenta, porque nos está llamando para que nos demos cuenta y para que hagamos este mismo camino. En cuanto que David está huyendo, en cuanto que Ahimelech ahora es llamado por el rey, pero sobre todo Saúl, que no quiere entender ni una de estas posiciones en la que se encuentran ambos, entonces toma, pero de una manera imparcial, algo que a él le gusta, algo que a él le conviene, pero simplemente a él dice, morirás sin remedio, Ahimelech, tú y toda tu casa paterna. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Al morir su padre, Lucía, heredó una cuantiosa fortuna a la que los solteros nobles de Siracusa inmediatamente le echaron el ojo, porque era una jugosa dote y quien lograra casarse con la joven mataría 2 pájaros de un solo tiro. Se haría inmensamente rico y se quedaría con la doncella más hermosa y virtuosa de la ciudad. Entonces, comenzó la pugna entre los pretendientes a los que Lucía rechazaba con suave firmeza y, atrincherada en la oración, el ayuno y la meditación, blindaba así su virginidad, la misma que desde la adolescencia le había entregado a Dios mediante un voto secreto de castidad que estaba dispuesta a cumplir aunque le costara la vida. No obstante, su mamá, acosada por los candidatos, no tuvo más remedio que escoger al que juzgó como el mejor partido. Pero una vez elegido el futuro esposo de su hija, fue atacada por una enfermedad que, a pesar de los diversos tratamientos prescritos por los mejores médicos de todo el imperio, no cedía. Y Lucía aprovechó la coyuntura para proponerle una peregrinación a la tumba de Santa Águeda, con la condición de que si se curaba no la obligaría a casarse. Eutiquia aceptó la propuesta y juntas caminaron hasta Catania. En efecto, se obró el milagro. Y aparte de exonerarla del compromiso, la exultante madre permitió que Lucía repartiera su herencia entre los pobres de Siracusa. De este gesto se pegó el pretendiente rechazado para vengarse, acusándola de cristiana porque ellos eran los únicos que realizaban acciones de esta índole. Lucía, nacida en Siracusa en el año 283, era hija de Lucio y Eutiquia, un matrimonio muy influyente de la ciudad que deseaba para ella una educación acorde con su condición social, pues de ello dependía la concertación de una boda ventajosa, que en ese entonces era lo máximo a lo que podía aspirar una mujer en el Imperio Romano. Pero su padre, cuando murió pues su padre, Lucía estaba muy pequeña, y a pesar de su corta edad, esa dolorosa pérdida la maduró precozmente. Se alejó del ambiente en que la habían criado e inducida por algunos de los sirvientes cristianos de su casa, descubrió al verdadero Dios, se entregó a Él sin reservas, a través de la oración, la alabanza, se puso al servicio de los más pobres y consagró su virginidad a Dios, voto que a la postre le costaría la vida, porque después de que su madre la liberó de la obligación de casarse y le dio permiso de repartir su herencia entre los más desvalidos, por instigación del pretendiente frustrado, el procónsul Pascasio, quien cumpliendo órdenes de Diocleciano, adelantaba en Siracusa una feroz persecución contra los cristianos, la hizo comparecer ante él, la instó a que renunciara a su fe y al no conseguir su abjuración la amenazó con tortura, pero la valiente Lucía le respondió que no tenía miedo, porque quienes creemos en Cristo y tratamos de llevar una vida pura, tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros y nos da fuerza, inteligencia y valor. Desconcertado, el cruel funcionario quiso probar la fuerza de sus argumentos y ordenó que llevaran a Santa Lucía a un prostíbulo para arrebatarle su virginidad, pero los esbirros que debían ejecutar su mandato no fueron capaces de moverla de su sitio. Intentaron levantarla en vilo, amarrada de pies y manos a un larguero, y no pudieron. Entonces la ataron a una yunta de bueyes que tampoco logró desplazarla. En vista de ello, formaron una fogata a su alrededor, pero como el fuego no le hizo daño, Pascasio mandó a que le sacaran los ojos, mas Santa Lucía no perdió la visión, pues describía con detalle lo que ocurría en torno a ella y exultante de gozo alababa a Dios e invitaba a los espectadores a que hicieran lo mismo. Ante la creciente simpatía que Santa Lucía despertaba en la concurrencia, el cruel procónsul se adelantó a la revuelta que ya se estaba incubando y la hizo decapitar ese 13 de diciembre del año 304. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Lucía que nos abra los ojos del Espíritu para ver de cerca la majestad de nuestro Señor Jesucristo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, del que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Y así verte en el que siente que sus noches son eternas. Y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Sede y Corea del Sur celebran este año el 60 aniversario de sus relaciones diplomáticas. Para conmemorarlo, la Embajada coreana organizó una misa en la Basílica de San Juan de Letrán, que celebró el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. El número 2 del Vaticano destacó los estrechos lazos entre ambos países, que comenzaron en 1963. También habló sobre la historia de esta nación y su prosperidad tras la guerra, que terminó con la proclamación de la República en 1948. El país fue ganando poco a poco estabilidad, prosperidad económica y autoridad internacional. En el mismo lapso de tiempo, la Iglesia ha ofrecido su disponibilidad para acompañar en este camino del renacimiento nacional con generosidad y competencia, fuerte en la amplia libertad que goza desde la proclamación de la República de Corea, libertad por la que la Santa Sede está agradecida.
Sin embargo, Parolin no solo se centró en Corea del Sur, también habló del norte de la península y volvió a reiterar la petición de la Santa Sede para la reconciliación entre ambos pueblos. Pienso en particular en los pueblos del norte de la península. Sobre esto me es grato reiterar una vez más que la Santa Sede comparte con profunda simpatía la aspiración del pueblo coreano a la reconciliación y a la unidad, apoyando todos los esfuerzos para un reconocimiento cada vez más amplio de la realidad de que todos los coreanos son hermanos y hermanas, miembros de una sola familia. Asia es uno de los continentes en los que el cristianismo ha crecido con más fuerza en las últimas décadas. En Corea del Sur los católicos son casi un 50% más que en 1999, un país que además acogerá uno de los eventos más importantes de la Iglesia, la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en 2027. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso capítulo, 1 Samuel, capítulo 22. Morirás sin remedio, le dice Saúl a Ahimelech, tú y toda tu casa paterna. Este ya es el último resultado, después de todo un camino, de todo un, entre comillas, vamos a decirlo así, un indagar. Porque Saúl goñe, pues no copio mañana, y no echado por andú y cuase, va en la bella poa, pues esa la bella pojina lleva. A ver, entonces Saúl abre un ajea y me voy a Jimele vendé remanota sin remedio. Porque vos me traicionaste. Y sin embargo, nosotros que seguimos de una manera muy cercana y sabemos muy bien que la cosa no es tanto así como se está pintando y como se está presentando, podemos entender muy bien que aquí este camino es más bien de un egoísmo grande de parte de Saúl. Si nosotros volvemos a mirar esta narración desde el versículo 11, nos da ya la última partecita en que Saúl ya está tan embaucado dentro de sí mismo. Entonces no hay más, es no íntema. Y esto es como nos enceguece. Los obispos latinoamericanos, Medellín, 1969, entonces decían, ¿verdad? Las 3P, poder, plata y placer. Esto es lo que prácticamente te ciegan. Entonces dice, el rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a toda su casa paterna, los sacerdotes de Nob. Todos ellos comparecieron ante el rey. Y Saúl dijo, escucha bien, hijo de Ahitub. A tus órdenes, rey, respondió él. Saúl respondió, ¿por qué han conspirado contra mí tú y el hijo de Jesé? Tú le has dado pan y una espada, y has consultado a Dios por él, para que se subleve contra mí y me tienda acechanzas, como sucede en el día de hoy. Ahimelech respondió al rey, ¿hay entre todos tus servidores alguien tan de confianza como David? Él es yerno del rey, es jefe de tu guardia personal y todos lo honran en tu casa. ¿O acaso es esta la primera vez que consulto a Dios por él? No lejos de mí, que el rey no levante ningún cargo contra mí, su servidor, ni contra toda su casa paterna,
porque tu servidor no sabía absolutamente nada de este asunto. Pero el rey replicó: morirás sin remedio, Ahimelech, tú y toda tu casa paterna. ¿Se dan cuenta? Esto me parece esencial y fundamental que nos demos cuenta. Va del 11 hasta el 16. Del 11 al 16. Nos va narrando y nos va diciendo cómo nosotros nos vamos empecinando de acuerdo a nuestra psicología, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y es tan difícil la conversión. El cambio verdadero es lo más difícil, queridos amigos. Ubeaña de ñamaña porana, ya esa porana va. Eva ya poajina, va esa mañana ya poñaína, porque también nos puede pasar, y nos pasa luego, sí, nos pasa lo mismo que le está pasando aquí a Ahimelech. Podemos embotarnos, podemos cerrarnos, podemos buscar simplemente nuestros intereses, y cuando nosotros buscamos nuestros intereses, ahí opama la comunidad, ahí opama la grupo, opama la teta, opama la Paraguay, opama la iglesia, opama la capilla, porque se habla y guapa, se haya poda la se haya posea, y así nos va por delante. Entonces, queridos amigos, este es un momento esencial y fundamental, ¿verdad? Cuando estudiamos y miramos desde esta narración del capítulo 22 sobre la masacre de los sacerdotes de Nob. Hasta ahora estamos mirando o estamos barajando posibilidades, que es lo que Saúl quiere presentar como causa, como cargo. Le dice luego, pues al final, ¿verdad? No, lejos de mí que el rey no levante ningún cargo contra su servidor, ni contra toda su casa paterna. No, le dice, ningún cargo. ¿Por qué? Y porque no es así. Aquí nos encontramos ante la serenidad por una parte, pero sobre todo además de la serenidad de quien lo dice, que es el autor sagrado, sobre todo de esa realidad que ellos estaban viviendo. Añandego pisa ya lleva. Ya mañana, ya es sana, a sincerarse también, a ver, ¿cómo estamos viviendo? Porque tal vez puede ser que nosotros estemos viviendo así como Saúl también. Nasce interesai, nahenduse iban baebe, se la iguapa, japempe ya po ahí, japente hoy, etcétera, etcétera. O sincerarnos también aquí, ¿verdad? Como lo hace el mismo Ahimelech, que le presenta y le dice, bueno, esto es, ¿acaso yo alguna vez no he dado una bendición especial? ¿Acaso esta es la primera vez que consulto al Dios por David? Y así sucesivamente. Bueno, queridos amigos, les dejo ahora yo la bendición del Señor, que se sientan fortalecidos, animados y con esta gracia propia de un Dios que nos ama y que nos quiere. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.